Hola chicos, bueno, seguimos con Max Weber y estábamos viendo lo que era acción social. Esta acción social que se realiza orientada hacia otros eh, no se da en un vacío, se da en un contexto, ¿sí? Entonces, Weber habla de que hay a ese contexto, también lo llama un ordenamiento. Ese ordenamiento tiene que ser legítimo, en donde se relacionan las personas. ¿Es legítimo o válido? ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es legítimo o válido? Porque tanto, por ejemplo, un actor social como otro van a aceptar esas reglas de juego que se dan en un ordenamiento. ¿Sí? Entonces habla de que hay un ordenamiento pactado que es cuando varias personas pactan cómo van a relacionarse entre sí, cuáles son las reglas de juego. Por ejemplo, esto es bien percibido y visto cuando se arma una sociedad, ¿sí? Entre personas. Entonces, van a pactar, bueno, armamos esta sociedad, este negocio, participamos de manera iguales, 50% cada uno, somos dos personas, 50% cada uno vamos a ser los dueños y nos vamos a llevar tal porcentaje de ganancia en el año, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un ordenamiento pactado. Después está el ordenamiento otorgado, que tiene que ver más con las formas comunitarias. Por ejemplo, nosotros nacemos en una comunidad que ya tiene ciertas reglas, ciertas leyes, ciertos órdenes de cómo manejarse. ¿Sí? Nacemos y hay un idioma en el cual nos manejamos, nos van a inscribir al registro civil, nos van a inscribir a la escuela y nada de eso nosotros participamos o hacemos una elección acerca de eso. Simplemente seguimos ese ordenamiento, ¿sí? En algún momento ese ordenamiento se puede repactar, ¿sí? Entonces ya sería un ordenamiento pactado. Se pueden cambiar las reglas de juego en algún momento, pero ya nacemos y estamos dentro de un ordenamiento y por eso se llama ordenamiento otorgado. Y después hay un tercer tipo de ordenamiento que se denomina el ordenamiento del como sí. Es para pequeños grupos este ordenamiento. Este ordenamiento no está escrito en ningún lado, no son reglas o leyes que estén escritas, pero tácitamente adhiere a esas reglas o comportamientos que se dan en pequeños grupos, como puede ser una familia, puede ser un grupo de amigos o de escuela, ¿sí? Yo siempre pongo el caso para que ustedes comprendan esto. Por ejemplo, para el día de la primavera, tradicionalmente, el San Román eh, hace cada curso, ¿no? Va a elegir canciones, van a elegir esquemas para esas canciones, una música que los represente, que les guste, ¿no? Van a elegir cómo vestirse, qué atuendos ponerse, cómo pintarse, y eso los representa. Y van a competir con otros cursos para ver quién es el mejor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un quinto, miembros de un quinto le comentan al otro quinto qué música eligieron, cómo van a hacer los pasos que van a hacer, cuáles van a ser la vestimenta que van a utilizar, ¿no? Es un momento que hay mucha competencia entre los cursos. Entonces, decir eso sería como hacer una traición, ¿no? Y sería mal visto por los miembros del mismo quinto que le fueran a decir a otro, o un compañero le fuera a decir al otro quinto cuáles son los pasos que van a hacer y todo eso. Entonces, ese es un comportamiento del como sí. No hay una regla escrita de que nadie puede ir y contar y decir cuáles son los pasos, cómo nos vamos a vestir y qué vamos a hacer, ¿no? Cuál va a ser, no sé, la sorpresa. Pero tácitamente todos saben que hacer eso sería un error muy grave, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí se entiende
esto de las reglas que se siguen. Y bueno, toda relación, dice Weber, supone siempre un grado de poder. ¿Cómo entiende Weber el poder? El poder lo entiende como algo ilegítimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien ejerce poder sobre otra persona, lo está ejerciendo obligando a esa persona a hacer algo que no quiere, ¿sí? Hay una coerción sobre la otra persona y lo puede obligar porque tiene más poder. En cambio, sí está de acuerdo y dice que es lícito la dominación, ¿sí? ¿Por qué? En la dominación los dominados se dejan dominar, dice Weber. Y él va a estudiar por qué se dejan dominar. Y acá también va a establecer tipos ideales de dominación. ¿Se acuerdan que para el caso de la acción social había establecido diferentes tipos ideales para poder estudiarla? De la misma manera, para estudiar la dominación, establece tipos ideales. Entonces está la dominación racional legal, ¿sí? Que es la más racional posible para Weber. ¿Por qué? Porque se establece a través de leyes, ¿sí? Hay una dominación a través de las leyes, como puede ser la democracia, ¿sí? Hay alguien que domina, alguien que llega a ciertos grupos que llegan al poder, pero porque han sido votados, porque se siguieron ciertas leyes y normas para eso. Después está la dominación carismática. Acá la dominación carismática se da por el carisma, por ciertas actitudes que tiene una persona que hacen que el resto, o sea, se merece que el resto de alguna manera lo siga por ese carisma, por esas actitudes, por esos comportamientos que tiene esa persona, ¿sí? En la historia ha habido mucha dominación por el carisma, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, Perón era muy carismático y llegaba a las masas, así como muchos otros gobernantes, ¿sí? Bueno, también hay una dominación, un tercer tipo de dominación que es el tradicional, ¿no? Esa dominación tradicional es porque se sigue por una tradición, porque siempre ha sido así y entonces la gente lo acepta por eso, porque hay una tradición detrás. Este tipo de dominación puede ser el de los reyes, ¿sí? Que se suceden también de generación en generación, que se muere el padre y sigue el hijo, ¿no? Y la gente lo acepta porque siempre ha sido así, esto es una tradición, y bueno, lo mismo puede suceder con un papa, ¿sí? Que tiene cierta dominación dentro de la iglesia y entonces se acepta esa dominación y se muere un papa y eligen a otro, ¿sí? Y esa tradición es aceptada. Bueno, a ver. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la burocracia que desarrolla Weber, que ve que la burocracia se desarrolla a partir del siglo XVI con el desarrollo del capitalismo. La burocracia es un sistema, es como un sistema de dominación y un sistema de estructura jerárquica que es más racional, dice Weber, es lo más racional dentro de las sociedades y que cada vez hay más racionalidad, dice Weber, ¿sí? Que con el capitalismo se ha acrecentado la racionalidad, o sea que cada vez somos menos propensos a regirnos por dogmas o por cosas que podemos sentir sin tener un estudio sobre eso. O sea, ser racional es que nos gobiernen las leyes, ¿sí? Bueno,
¿qué sucede entonces con esto? Este estudio burocrático. Por ejemplo, cuando vamos a la municipalidad, tenemos que hacer cualquier trámite. Vieron que nos dicen, bueno, vaya al segundo piso, departamento tal, y llene tal formulario. Todo eso, ¿no? Son requerimientos burocráticos. La burocracia es una cúspide de poder en donde hay uno que toma, es un funcionario que toma decisiones, ¿no? Y que los demás tienen que acatar. Hay características dentro de la burocracia, ¿sí? Entonces, para ingresar a la burocracia, tiene que ser alguien que tenga un conocimiento idóneo, ¿sí? Que tienen que rendir un examen, las decisiones tienen que ser establecidas a través de preceptos, de leyes. Hay una retribución monetaria. O sea, ¿por qué Weber pone todo esto y especifica? ¿No? Porque el mundo, desde el lugar que él lo está mirando, había cambiado, ¿sí? Por ejemplo, antes había gobiernos monárquicos, que tenían a su personal y no le pagaban, o que tenían su ejército, ¿sí? Y no eran retribuidos como algo que hay una ley y que dice, bueno, el personal de ejército recibe tanto sueldo por mes y trabaja tantas horas diarias, no. Entonces, cuando llega la burocracia que se va a instalar en todos los órdenes de la vida, se empieza a retribuir de forma de un salario, ¿sí? Y los funcionarios no son ya dueños, propietarios de los medios de administración o de producción que van a utilizar. Uno llega a una oficina y tiene una computadora en la oficina, tiene un escritorio, y eso no es de la persona que está trabajando, es o de la administración, de la municipalidad, de cualquier medio o institución, pero no del funcionario, ¿sí? Entonces, la burocratización es propio de la sociedad industrial moderna, ¿sí? Hay un peligro que ve Weber, que se convierta la burocratización, la burocracia en una jaula de hierro, en algo que nos encierre con tanta burocracia, tanto papeleo, tantos pasos para dar, ¿no? Y en tanto acatamiento que tenemos que hacer ante la burocracia. Bueno, nos quedan temas para ver sobre Weber, ¿sí? Que lo voy a hacer en otro video porque no voy a llegar. Saludos, chicos.